Se llama sistema nervioso al conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano, constituido por células altamente diferenciadas, conocidas como neuronas, que son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una gran red de terminaciones nerviosas. El sistema nervioso es común al ser humano y a la mayoría de los animales cordados, los antrópodos, los moluscos, los platelmintos y nidarios. Otros grupos animales como los protozoos, los poríferos y las plantas, en cambio, no poseen sistema nervioso diferenciado. Ese aparato de transmisión de energía química y eléctrica recorre el cuerpo entero y permite la coordinación de los movimientos y acciones, tanto las conscientes como las reflejas, y a partir de lo cual se distinguen dos tipos de sistema nervioso, el somático y el autónomo. El primero se ocupa de la conexión entre las extremidades del cuerpo y el cerebro, mientras que el segundo lo hace de las acciones reflejas e involuntarias. Función del sistema nervioso. El sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. La información que se maneja dentro de este sistema está controlada por tres tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales mandan información desde los tejidos y los órganos sensoriales hacia la médula espinal. Después de este proceso se involucran las interneuronas. El sistema nervioso manda instrucciones hacia los tejidos por medio del tercer tipo de neuronas, las motoneuronas, las cuales producen estímulos para inducir la contracción de grupos musculares. No hay una cantidad límite de neuronas. Gracias a las neuronas podemos realizar diversas funciones que nos permiten obtener información de cómo se encuentran nuestros órganos y el cuerpo en sí. En la mayoría de casos, el cerebro es el último punto de destino de la información que el sistema nervioso recopila. Una vez que la información llega, el cerebro la ordena y la archiva antes de mandar las indicaciones y órdenes necesarias. El sistema nervioso central, o también llamado por sus siglas SNC, controla todas las funciones del cuerpo. Además es como el centro de procesamiento, pues está conformado por el encéfalo y médula espinal. Pero para entender de lo que estoy hablando, debemos de saber por qué se divide en encéfalo y médula espinal. Bueno, pues el encéfalo es propiamente el cerebro, es literalmente el cerebro, y es todo lo que opera nuestro cuerpo. Es lo que yo sienta, lo que yo, pues, por ejemplo, dolor es lo que yo siento, y pues es porque el encéfalo se encarga de esas conexiones nerviosas, mientras que la médula espinal comienza a llevar esas conexiones nerviosas a todo nuestro sistema nervioso periférico, que este a su vez lo lleva a las extremidades. Pero yo me centro en el sistema nervioso central. Ahora, un ejemplo para que quede más claro es que nos imaginemos que nuestro cerebro es como una computadora, donde nuestro sistema central es nuestro cerebro y la que lo controla es el CPU. El CPU es, bueno, significa unidad central de proceso, y es esta parte de la computadora que se encuentra los elementos que sirven para procesar datos, lo que controla pues todo. Ahora bien, el encéfalo es propiamente el cerebro y se divide en tres tipos: el cerebro anterior o prosencéfalo, el cerebro medio o mesencéfalo, el cerebro posterior o roboencéfalo. En medicina hay algo que se llaman prefijos y sufijos para saber o para identificar cuál es el cerebro anterior, medio, posterior. Debemos fijarnos en cómo inician. Por ejemplo, el prosencéfalo empieza con pro, que significa que va antes de; el me, que es de medio; y pues el ro, que está, me parece que está en inglés, así que pues no queda mucho, pero pues por descarte sabemos que es el posterior. Ahora voy a desglosar más los términos, y en el encéfalo tenemos el cerebro anterior prosencéfalo, que es multifuncional y es la parte más desarrollada del cerebro humano. Está formada por el tálamo, que es el centro del relevo de la corteza,
que ahorita explicaré más qué es la corteza. Luego tenemos el sistema límbico relacionado con las respuestas emotivas y la memoria. El siguiente es el hipotálamo, que es el encargado de mantener el equilibrio. Tiene una estrecha relación con el sistema endocrino. Además, notaremos que varios términos están relacionados con otros sistemas. Y esto es porque pues todo nuestro cuerpo está conectado y más con el sistema nervioso, porque pues el sistema nervioso manda la señal para que todo funcione. Luego tenemos que es el responsable, el hipotálamo, de la secreción de hormonas. Además tiene otro nombre que se llama la sede de la emoción, pues es que es la fuente de los sentimientos de un individuo y es el principal controlador y organizador de las funciones vitales del cuerpo, como comportamientos relacionados con el comer, el beber, la regulación de la temperatura, la sexualidad, la ira o el temor, hasta están íntimamente relacionados con el sistema endocrino. Luego tenemos la corteza cerebral, que es la capa o son las capas exteriores del cerebro de color gris que están implicadas en funciones muy importantes como el pensamiento, el recuerdo y la resolución de problemas. De hecho, la corteza cerebral tiene varias subdivisiones. En esta ocasión hablaré de 3 que son las más importantes. De hecho, un ejemplo de esta capa gris es en las películas de terror muy explícitas. Se muestra esa capita gris. Pues sí, es muy feo, pero pues se puede ver en las películas muy explícitas. Luego tenemos los ganglios basales, que son grandes grupos de cuerpos celulares implicados en los movimientos. Continuando, veremos que la corteza cerebral es la parte más grande y desarrollada del cerebro humano y del sistema nervioso central. ¿Por qué es la más grande? Porque pues cubre todo nuestro cerebro. Y pues sí. Luego tenemos las 3 divisiones que había mencionado. La primera, la corteza motora. En los seres humanos se encuentra la parte posterior del lóbulo frontal, que los lóbulos también los explicaré con más detalle. Trabajan juntas en las áreas premotoras para planificar y ejecutar los movimientos. La corteza sensorial está relacionada con la percepción de sensaciones tales como movimiento, dolor, posición, temperatura, tacto, presión y vibraciones. Y por último tenemos la corteza asociativa, que es la parte más externa y visible de dicha corteza. Su papel principal es la información que proviene desde los sentidos. De hecho, en la parte derecha hay una imagen, hay varios términos que no he mencionado, pero ahorita los explicaré con detenimiento. Antes de pasar con el cerebro medio, explicaré los lóbulos de la corteza terrestre. Los lóbulos frontales ocupan parte del cráneo detrás de la frente y se extienden hacia atrás hacia el centro de la parte superior de la cabeza. Los lóbulos son 4. Este lóbulo frontal es importante en el pensamiento, la toma de decisiones, la memoria de trabajo, la organización de nuestra conducta, la predicción de las consecuencias de nuestras acciones. De hecho, este es el encargado de la conducta socialmente inapropiada. Es aquella que nos impide hacer varias cosas y dices, no, esto no se hace. Después tenemos los lóbulos parietales, que se encuentran justo detrás de los lóbulos frontales en la parte superior del cráneo. Es importante para el sentido del tacto y los otros sentidos corporales. De tercero tenemos los lóbulos temporales, que se extienden hacia atrás a partir del área de las sienes y ocupan el área central en la base del encéfalo por debajo de los lóbulos frontal y parietal. Este procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. Y por último están los lóbulos occipitales, que son los que procesan e interpretan la visión y permiten formar recuerdos visuales. Prácticamente es el sentido de la vista. Y como es el sentido de la vista, se encuentran en la parte
de atrás de la cabeza, porque pues ahí está nuestro nervio óptico. Bueno, cruza nuestro nervio óptico. Continuando con el encéfalo, tenemos el cerebro medio o mesencéfalo, que actúa como un maestro de ceremonias que coordina todos los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal. Son los movimientos de los ojos, los reflejos oculares, la auditivo, respiración, modulación, la regulación del estado de ánimo y la modulación del dolor. Y por último tenemos el cerebro posterior o robencéfalo, que también es llamado como tronco raquídeo o tallo cerebral. Está formado por el cerebelo, que es esa pequeña parte de nuestro cerebro que controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación. Es aquel que cuando vamos caminando y no nos funciona nos podemos caer. Luego tenemos el puente, que posee fibras nerviosas que se encargan de la coordinación de los movimientos del sistema vestibular y en los músculos que controlan los ojos. Y por último tenemos el bulbo raquídeo, que es el lugar del tallo cerebral donde se encuentran los núcleos de los pares craneales. Nosotros tenemos 12 pares craneales. Y por último tenemos la médula espinal, que es propio del cerebro y se conecta con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto a su vez permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. Nuestra médula espinal está dividida en 6 partes, que es la región cervical, que controla los brazos, las manos y la respiración, la región torácica, que es el tórax y el abdomen, la región lumbar, que son las piernas, las rodillas y los pies, la región sacral, que son las piernas, los glúteos, los pies, el intestino, el riñón y el funcionamiento sexual. Y por último tenemos el coxis. Este a veces no lo cuentan, pero pues en realidad sí forma parte de, y el coxis es muy importante. De hecho, hay una frase que dice que se te bajó el coxis y es porque haces un movimiento brusco o en su defecto te caes de sentón y pues se te baja. No es que se te baje, es que hay un pequeño movimiento que hace que te duela cuando cargas cosas muy pesadas. Y eso es todo de sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios y ganglios nerviosos que se extienden fuera del sistema nervioso central. Su función principal podríamos decir que es conectar el sistema nervioso central con los miembros y órganos. Este sistema está dividido en dos, que serían el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el que se encarga de controlar tanto movimientos reflejos como voluntarios, y los nervios de este sistema son los que se encargan de controlar la musculatura estriada del cuerpo. En este sistema los músculos trabajan conjuntamente, que puede ser por parejas antagónicas o opuestas, mientras que en otros movimientos los músculos trabajan de forma sinérgica o cooperativa. Diferentes modelos de contracciones musculares producen diferentes movimientos, pero todos estos modelos se hallan coordinados por este sistema nervioso. También existen las neuronas motoras somáticas, que se localizan en la médula espinal y en el tronco cerebral y controlan movimientos del cuerpo como expresiones faciales o poder levantar un gran peso. Las neuronas motoras del tronco cerebral, que también son conocidas como los nervios craneales, son las que controlan los nervios de la cara, el cuello y la cabeza, mientras que los nervios de la médula espinal son los que se encargan de controlar los músculos de pues, todo el resto del cuerpo. Eh, Cada neurona motora está conectada solamente a un músculo, pero cada músculo recibe impulsos de muchas neuronas diferentes. La fuerza de una contracción de estas depende principalmente de dos factores, que serían primero el número de neuronas motoras activas y segundo la frecuencia de los impulsos que pues estas mandan. Y pues ya sabemos que dichos impulsos que mandan son por transmisión sináptica. El sistema nervioso autónomo. Este sistema es el que se encarga de controlar las funciones vitales que son consideradas involuntarias o más allá del control consciente. Este sistema se divide principalmente en dos funciones, que son las funciones simpáticas y las funciones parasimpáticas. Ambas trabajan conjuntamente para mantener un equilibrio en nuestro cuerpo
y para ajustar el funcionamiento de pues también el cuerpo, pero de acuerdo a la situación que estemos enfrentando nosotros. Eh, y bueno, las funciones simpáticas son las que movilizan los recursos del cuerpo de forma que se pueda utilizar o emplear la energía que tenemos. Y pues produce principalmente reacción al estrés y señales fisiológicas de estados emocionales como pueden ser la ira, el miedo o el enojo. Entonces, estas funciones son como que las encargadas de ponernos alerta ante una situación de peligro, por lo que las consecuencias que puede llegar a tener en nuestro cuerpo son liberar adrenalina, dilatar las pupilas, acelerar la frecuencia cardíaca, abrir las vías respiratorias para que pues se pueda oxigenar nuestra sangre e inhibir el sistema digestivo para concentrar todos los esfuerzos que estemos haciendo en ese momento en, no sé, si nos están atacando, pues en ese ataque. En cambio, las funciones parasimpáticas son como que lo contrario a este, porque pues estas son las que se encargan de la recuperación corporal, aumentando el suministro de energía almacenada. Entonces podríamos decir que si, no sé, las funciones simpáticas te ponen alerta ante una situación de peligro y pues ahí se concentran en solo esa situación, las funciones parasimpáticas van a hacer que después de esta situación de peligro tú puedas relajarte y volver a recuperar la energía que gastaste en ella. Por lo tanto, las consecuencias que estas podrían tener pueden ser la constricción de tu pupila, la reducción del volumen de los pulmones, la disminución de la frecuencia cardíaca, la estimulación del proceso digestivo y la relajación muscular. Y pues ya recapitulando ambas funciones, podríamos decir que la simpática es la que se encarga de alterarte o la que principalmente reacciona al estrés, pues, mientras que la parasimpática es la que se encarga de relajarte o darte paz. A continuación hablaremos de los neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una molécula almacenada en unos sacos hechos con membranas celulares que se encuentran al final de las neuronas. Para producir cada uno de ellos debe existir calcio dentro de la neurona, para que de esta forma se funda el saco con la neurona y así liberan su contenido. La función de los neurotransmisores es temporal, por lo que cuando estos terminan su función no se quedan flotando por ahí. Este tiende a degradarse o bien regresa a la neurona que los liberó. Tipos de neurotransmisores. Solamente encontramos dos tipos de neurotransmisores, que son los excitatores y los inhibidores. Se le denomina excitatores cuando despolarizan la neurona postsináptica, y su trabajo, como su nombre lo dice, es excitar a las neuronas. Mientras que en los inhibidores, las células tienen menos posibilidad de activarse. Mencionaremos algunos ejemplos de neurotransmisores. Acetilcolina. Sirve para enviar mensajes a otras células e incluso otras células nerviosas, musculares y células glandulares. Se libera por la terminación del nervio y lleva señales a las células que se encuentran al otro lado de la sinapsis. Ayuda al control de memoria y acción de ciertos músculos. Es relacionada con el Alzheimer. Dopamina. Vinculada con movimiento muscular grande. Es considerada el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central en mamíferos. Participa en la regulación de diversas funciones, como en la conducta motora, emotividad y afectividad, así como en la comunicación neuroendocrina. Se sintetiza a partir del aminoácido litoricina. Serotonina. Relacionada con el control de emociones. Esta regula el apetito y causa la sensación de saciedad. Controla la temperatura corporal, así como regula el apetito sexual. Junta a otros neurotransmisores, y para producirla se necesita triptófano. El triptófano no se puede producir por sí solo, así que se buscan alimentos, como lo es la pasta, huevos, arroz, pollo, pavo, lácteos, plátanos, leguminosas, entre otros. Hemos llegado a la conclusión de esta presentación, ya que el sistema nervioso es un elemento importante porque es el que conecta con el ser humano y con el medio ambiente. Le permite interactuar con él, además de que este es el que da la capacidad de movimiento, ya sean involuntarios, así como pestañear,